invitación del doctor Facundo para participar en el Congreso Estatal de Cardiología celebrarse en esta ciudad. ¿Qué es lo destacable aquí de cardiología, de los casos aquí en Tamaulipas o a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, la primera causa de muerte en este país son las enfermedades cardiovasculares. De tal manera que hoy es constituida como una alerta nacional de los padecimientos y enfermedades del corazón en función no solamente del alto índice de complicaciones mortales que se presentan en los eventos agudos, sino de las comorbilidades y los estados de salud en los que permanecen los pacientes que han tenido un evento catastrófico como es el infarto agudo del miocardio. ¿Hay una estadística cuántas muertes se registran? Las estadísticas son variables en el país, pero hay algo muy importante y nos da una idea clara: el impacto de la enfermedad cardiovascular. La principal causa de muerte en este país son las enfermedades del corazón. El evento más importante es el infarto del miocardio. Lo que sí debemos de entender es que de cada 10 pacientes que tienen infarto, 3 se mueren en su casa antes de llegar a un hospital. 2 de los que sobreviven se mueren por complicaciones en el hospital, alcanzando en el infarto del miocardio una mortalidad del 50% dentro de las primeras 10 horas. ¿En la vía pública también hay registros? Evidentemente, el infarto del miocardio es una oclusión, y se entiende que es una oclusión de la arteria, de una arteria de las que le dan la circulación al corazón, se llaman arterias coronarias. Estos vasos miden aproximadamente 2 milímetros de diámetro con 7-8 centímetros de longitud. A través del tiempo, factores como son edad, herencia genética, sensibilidad a sal, diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso en etapas tempranas de la vida, condicionan una oclusión temprana de estas arterias, en las que en el 70% de la evolución de esta enfermedad los pacientes permanecen asintomáticos, y la evolución de esta enfermedad sin presentar síntomas puede fluctuar entre 8 y 10 años. El punto cardinal es que podemos tener una lesión del vaso de la mitad del diámetro, de un vaso de 2 milímetros de grosor, podemos tener una oclusión del 50%, y uno esperaría que si esta lesión se formó durante 30 años de la vida, lo mismo tardaría en ocluirse, pero no. Este 50% que se ocluye es solamente una parte de la enfermedad que se permanece sin síntomas, pero por una ruptura de la placa de ateroma, del acúmulo de grasa dentro de la arteria, que está recubierto por una pequeña capa de células que se llaman endotelio, se rompe, y al romperse, el contenido de estas oclusiones, imaginémonos el sarro de una tubería, se pone en contacto con la sangre, forman un trombo y provoca la oclusión temprana de la arteria con la presencia de un área de corazón que se muere. Pero repito, la mortalidad de un paciente que tiene un infarto, de cada 10 que se infartan, 3 se mueren en su casa antes de llegar a un hospital, y 2 se mueren durante las complicaciones ocurridas dentro de la estancia hospitalaria. En este cuadro, ¿qué edades es más propensa o vemos que es más temprana la edad a presentar estos síntomas y enfermedad? Los factores de riesgo cardiovascular, conocidos de esta forma, son los detonantes de la enfermedad a largo plazo. Dentro de estos destacan la edad, generalmente más de 45 años, generalmente, la aparición de diabetes, la presencia de hipertensión arterial, sobrepeso, triglicéridos elevados, antecedentes genéticos de padres que han fallecido por un infarto, y hoy un factor de riesgo emergente es la inhalación de cocaína. La cocaína es un acelerador de las lesiones coronarias. El problema es que esta enfermedad es silente durante las primeras etapas de la vida. Pueden permanecer en el desarrollo de una placa de ateroma. Y toda esta lesión oclusiva, como el sarro de una tubería de cobre, pueden aparecer 10 o 15 años del desarrollo de esta lesión y el paciente no tiene síntomas. Puede haber una oclusión del vaso hasta del 50% y el paciente no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo se muere súbitamente? Porque la placa, y lo van a ver en las sesiones, como si fuera el sarro de una tubería de cobre. Esta placa va creciendo, va ocluyéndolo en forma parcial, y súbitamente llega un momento en el que un recubrimiento que se llama endotelio se rompe y se exponen los materiales de esta placa de obstrucción al torrente sanguíneo, provocando un fenómeno de trombosis, de evento de coagulación dentro de la arteria coronaria, y el coágulo es el que súbitamente tapa la arteria. Por eso es que ustedes pueden ver a un paciente que el día de hoy por la mañana le toman un electrocardiograma de reposo y sale normal, y en la madrugada se muerte súbita. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener síntomas y el hecho de tener un electrocardiograma hoy a las 7 de la mañana normal no limita la posibilidad de que yo me infarte en 72 horas. Por eso es importante 3 aspectos fundamentales que yo creo que es lo que la gente a la que va a llegar este mensaje deben entender. La primera, que deben de ser estadificados con un médico especialista en relación a los factores que condicionan su enfermedad. Establecer los factores de riesgo, edad, herencia, sexo, genética, diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso, para poder
para poder establecer una detección temprana del padecimiento. ¿Recuerdo su nombre? Soy el doctor Francisco Javier León Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, la más grande del país. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?